en Mercedes por la crisis que atraviesa el sector. La medida se hará efectiva a partir de marzo, según confirmó Wilson Cabrera, directivo de Conaprole al Centro Montecarlo de Noticias. La planta número 11 en Rincón del Pino, ubicada en la Ruta 1, kilómetro 78 en San José, se dedica al secado de suero de queso y cuenta con 50 operarios que en principio serán enviados a seguro de paro. En tanto, la fábrica número 16 de Mercedes en el departamento de Soriano también cerrará temporalmente. Allí se produce leche en polvo y la plantilla ocupa a unos 80 trabajadores. La decisión de la empresa se debe a la actual coyuntura que atraviesa el sector lácteo, por los bajos precios internacionales y los altos costos de producción, a la que se le suma la deuda que Venezuela tiene con Conaprole por los productos exportados entre noviembre y diciembre del año pasado, que asciende a $83 millones. El Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa se reunió esta tarde con mediadores de la empresa para negociar la posibilidad de que algunos trabajadores sean reinsertados en otras plantas. Una delicada situación la que está padeciendo el sector lechero, que además venía muy apremiado por la falta de lluvias. Ahora en algo se tonificó ese panorama, pero además hubo una reunión importante. De hecho, el propio presidente de la República convoca a algunas gremiales lecheras para comunicarles un principio de solución aparte de esta crisis. Y en esa cobertura estuvo José Ignacio Romero, que ahora nos aporta otros detalles. Nacho, adelante. Gracias, Daniel. Para seguir contextualizando un poquito con lo que escuchábamos recién, la oferta se ha mantenido muy alta, ha sido buena la producción de leche, pero el precio está en mínimo histórico y la demanda se ha modificado sensiblemente, en parte por la desaceleración china, pero también por la participación de otros mercados y una caída general del precio, además de que Uruguay perdió algunos compradores que tenía. Y en el caso de Venezuela, que lo había recuperado, y si recordamos, habíamos participado del anuncio del presidente de la República, Tabaré Vázquez, unos 7 meses atrás aproximadamente, de que se había logrado un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para retomar ese negocio. Bueno, esa solución, que en su momento era aire puro, algo así había dicho el presidente de la República, se volvió a caer y Venezuela hace ya meses que no paga los embarques que ya había recibido por parte de los productores. Un acuerdo que tiene otra punta y es la cancelación de la deuda que ANCAP mantenía con PDVSA, de lo cual ya vamos a hablar porque hoy hubo a propósito una extensa sesión también en el Parlamento. Pero en la situación de la industria láctea, esa solución que había aparecido a mitad del año pasado, que la había anunciado el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en una conferencia de prensa, se cayó. Entonces hoy los productores están con una deuda de $93 millones, plata que Venezuela no les ha pagado de mercadería que ellos ya le enviaron. De esos 93 millones, solo 27 son anteriores a ese momento en el cual el presidente de la República realizó el anuncio de ese acuerdo. Entonces, la propuesta que hoy les hizo el gobierno, que es una propuesta por la cual en realidad los productores, si la aceptan, deberán pagar un interés, es que el gobierno nacional uruguayo va a cubrir 66 millones de esos 93 que ellos todavía tienen por cobrar, 66 millones, y los productores lo tendrían que devolver en un plazo de 3 años con intereses que por ahora prefirieron no detallar quienes participaron de esta reunión, porque quieren primero someterlo a la decisión de los propios productores, que en pocas horas, porque la situación es muy crítica, deberán resolver si aceptan o no esta solución que propone el gobierno para luego pagarla así en 3 años, como les decía, con intereses. Es tan crítica la solución que uno de los que participó en esta reunión nos hablaba de más de 2.000 productores en situación crítica, y por situación crítica definieron en riesgo de cerrar si no se encuentra solución a la venta de productos lácteos, porque recordemos que este problema también afecta a los diferentes productos, queso, yogur y demás. En definitiva, lo que pasó aquí es que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, encabezó esa delegación, esa representación del gobierno, que también integraba el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguirre, y el presidente del Instituto Nacional de la Leche, Ricardo de Izaguirre, en la cual se le propuso esa solución que les detallaba a los productores de la Asociación Nacional de Productores de Leche, representada por su presidente Rodolfo Braga, de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, con su presidente también al frente, Horacio Rodríguez, de la Intergremial de Productores de Leche, Sergio Filgueira, y también estuvo allí el presidente de la Cámara Uruguaya de Productores de Leche, Horacio Ledanis. Ellos 4 fueron los integrantes de recibir esta propuesta del gobierno y ahora tendrán que trasladarla a los diferentes productores, que en un plazo brevísimo, porque la situación es muy complicada, tendrán que decidir si la aceptan o no, teniendo en cuenta eso,
que se cubre una buena parte de la deuda que Venezuela tiene con ellos, pero que van a tener que pagarla en un plazo de 3 años y con algún interés, que según se nos había indicado es un interés considerado teniendo en cuenta la situación de la industria láctea, pero que de todos modos es un interés. Es una solución que propone hoy el gobierno, que por otra parte más temprano en el Parlamento había asegurado que los negocios con Venezuela los habían encabezado los productores de leche, conociendo la situación, y que el gobierno lo que había hecho era sugerir algunas modificaciones y tener en cuenta algunas consideraciones para intentar que una vez que cristalizaran esos posibles negocios, las ventajas fueran mayores para nuestro país. Todo esto empezó con una deuda que mantenía ANCAP con PDVSA y que el gobierno, en un intento por solucionarla y cancelarla, buscó ese acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para cancelar la deuda y a cambio retomar el comercio de bienes de la industria láctea. Esa solución que en su momento sirvió, como lo reconoció hoy el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, para modificar la situación deficitaria que tenía ANCAP, la deuda esa que tenía, cancelarla y además empezar a modificar el peso de la moneda en el cual estaba la deuda de ANCAP, hizo que, o llevó a los productores de la industria láctea a lograr una renovación del mercado con Venezuela, que ahora está prácticamente en cero y que tiene en vilo a los productores de leche, porque la solución que había aparecido en su momento hoy parece desvanecerse. En eso consistió la reunión de hoy. Como les decía, deberán los productores decidir si aceptan o no la propuesta del gobierno, y eso será en las próximas horas. Cuando, no sé, Daniel, si ya están prontas las notas que hicimos acá, en la colaboración de la edición está trabajando Valeria Milman. Cuando ustedes lo dispongan, comenzamos a compartir ese trabajo con la palabra de quienes participaron de esta reunión, siguiendo también con lo que pasó hoy más temprano en el Parlamento. Eso lo abordamos cuando vos me digas. Sí, en todo caso, si te parece ahora, estaba pensando contigo, Nacho, y a través de tu crónica, esto parte de un concepto de máxima. Venezuela no paga lo que debe en este momento y muy difícilmente haya interés de los productores de volver a ese mercado, lo que genera también una angustia a mediano plazo. Y por otra parte son 3.000 familias, ¿no? 2.000 y algo, como decías tú, y sus entornos. Los 2.000 son los afectados directamente. Después eso se derrama, digamos. Son bastante más de 2.000 las que están en los productores que están en situación crítica. Claro. Sí, eso nos decía uno de los participantes de la reunión. Y sobre el tema de que es la mejor opción, es la única opción que tienen ahora en realidad, el tema es que no hay perspectivas de que mejore el mercado en la industria láctea en los próximos años. Es decir, claro, nadie espera que el próximo año vuelva a subir el precio de los productos. Es muy difícil por cómo se está dando la situación. Y además, algo que decía hoy el ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre, en el Parlamento, es que a los países que exporta Uruguay son países que en su mayor parte tienen una industria en base al petróleo. Y el petróleo está en un precio que también es mínimo en muchísimas décadas y tampoco hay perspectivas de que vuelva a subir. Entonces, esos países que nos compraban, y bueno, el caso de Venezuela, que además es excepcional por su situación jurídica, por sus dudas económicas que representa negociar con Venezuela, además de todo eso, es una industria que está sufriendo muchísimo la baja en el precio del petróleo, porque además el 95% de los ingresos de Venezuela dependen del petróleo. Entonces, es todavía más complicada la situación, en este caso con el país caribeño. Bueno, estamos observando imágenes del Parlamento, Nacho, así que si quieres te detienes en ese aspecto informativo. Bueno, allí lo más duro, digamos, en términos dialécticos, fue la acusación de la oposición por parte del diputado convocante, quien llamó a sala a los ministros de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pescas, Alejo Umpierres, diputado del Partido Nacional. Aseguró que el gobierno había estafado, y utilizó esta palabra, que había estafado a los productores de leche al promover esos negocios con Venezuela. Lo que dijo el gobierno por parte del ministro de Ganadería, sobre todo, pero también por parte del ministro de Economía, es que en el marco de ese acuerdo para terminar con esa deuda que mantenía ANCAP con PDVSA por los negocios de petróleo, el gobierno le había sugerido una solución, y cuando la solución empezaba a proyectarse, como no había otra opción mejor, el gobierno hizo también unos planteos para tratar de que los productores obtuvieran mayor rédito al concretar esos negocios. Es decir, el gobierno rechazó absolutamente que se haya estafado de los productores, defendió lo actuado, es decir, esa promoción de esos negocios con Venezuela, y separó las cosas en cuanto a los intermediarios, que la oposición también dijo que había. Intermediarios que, según se maneja muchísimo en la jerga y se manejan los corredores, intermediarios que, si los negocios no se hacen con esos intermediarios en Venezuela, los negocios no se pagan. Es decir, muchos de quienes tienen deuda hoy con Venezuela son aquellos productores o empresas que decidieron no negociar
utilizando esos intermediarios e ir directo a la fuente del negocio. Eso es algo que se dice muchísimo, pero claro, el gobierno dijo hoy que no se habían presentado pruebas y la oposición tampoco presentó pruebas contundentes de que esto fuera así. En todo caso, planteó las preguntas que el gobierno dijo en el caso de los intermediarios que no tenía información para dar más allá de lo que ya se había informado. Es una situación muy compleja porque tiene un lado político, un lado jurídico y un lado económico, y la realidad hoy es que el mercado está en el peor momento posible de los últimos años. Entonces todo eso genera un cóctel que hace que los productores estén ante la urgencia de necesitar cobrar ese dinero, el gobierno esté de alguna manera entre esa solución que propuso y las dificultades de los productores para seguir adelante con estos negocios, pero además con el riesgo inminente de que empiecen a cerrar, a dejar de funcionar muchos de los productores familiares que llevan adelante los negocios. Y eso es lo que te decía más temprano. Los productores no quisieron decir si entienden ellos que lo que hizo hoy el gobierno fue de alguna manera reconocer que tenía cierta responsabilidad en el incumplimiento de esos pagos, pero sí señalaron que ratificaron el acuerdo entre los dos gobiernos para volver a comerciar en la industria láctea. Entonces es una manera de decir, bueno, fue el gobierno el que en su momento se comprometió a seguir adelante con estos negocios y que señaló que el panorama era de alguna forma propicio para continuar con estos negocios y retomar, de hecho, el mercado con Venezuela que se había perdido. Entonces es una situación con muchísimas aristas. Bien, completo, detallado el informe de José Ignacio Romero. Nacho, muchas gracias. Volvemos después con las notas. Hasta luego. Exactamente, vamos a volver más adelante con esas notas generadas en ese encuentro del presidente con algunas gremiales lecheras.